gusto, una bendición, una alegría para su servidor Gabriel Moreno nuevamente acompañarlos en un capítulo de Lecciones de Esperanza, un espacio, un momento donde nos conectamos con Dios a través de la lectura de su palabra. Y su palabra siempre traerá bendición, gozo, paz, tranquilidad y muchas cosas más de beneficio para nosotros. Así que sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Gracias por la compañía con nuestro programa, y para la ocasión de hoy, para nuestro tema de hoy, tenemos como invitado al pastor y doctor Cristian Cardoso. Pastor Cardoso, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Un placer, Pastor Gabriel, como siempre, ser invitado a este lugar para compartir de la palabra de Dios. Así es, pastor. Hoy estaremos tocando el tema de un Dios que es ilimitado en su capacidad de alcanzar a personas que a veces nosotros, en nuestra mente, consideramos muy complicados de llegar a alcanzar con el plan de salvación a través de la palabra de Dios, ¿cierto? A veces los límites no están en Dios, sino están en nosotros, que empezamos a decir, oh, pero ¿cómo? Y estas personas tal vez no van a creer, no les interesa, están en otras cosas. Pero la Biblia nos presenta a un Dios que sabe las necesidades que tiene y siempre tiene un plan. O sea, a nosotros nos cuesta crear estrategias, pero a Dios no. Cuando lo buscamos a Él nos va a mostrar y nos va a direccionar de la manera correcta cómo poder llegar a esas personas que para muchos tenemos en el imaginario que son como difíciles de alcanzar con la palabra de Dios. Y hablando de esto, Hechos 17, pastor, nos presenta el caso del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice la Biblia de las circunstancias en las que el apóstol llega a la ciudad de Atenas y cuál es su reacción al encontrarse con la realidad de una ciudad como muy particular, ¿no? Con algunas cosas muy muy especiales, ¿no? En la época, algunas características como diferentes del resto. Claro. Bueno, Pablo está en medio de uno de sus viajes misioneros y antes de llegar a Atenas, él estaba en Berea. Antes de estar en Berea está en Tesalónica, y de hecho antes de estar en Tesalónica está en Filipo. Y el ministerio de Pablo en todos estos lugares está marcado por una paradoja. Por un lado, Pablo es exitoso en su misión, en el sentido de que él llega al sitio y organiza una comunidad de personas que ahora están adorando a Dios y a su Hijo Jesús, ¿no? Pero en cada uno de estos lugares el éxito de Pablo al mismo tiempo se ve marcado por un rechazo de un grupo de personas en la ciudad a la que él llega. En el caso de Filipos, lo encarcelan, lo azotan. Luego, cuando llega a Tesalónica, después de estar un tiempo allí, tiene que salir huyendo, ¿no? Porque se levanta un grupo de personas que están en desacuerdo y que son también de una u otra forma influenciadas por un grupo peculiar. Luego en Berea pasa exactamente lo mismo, ¿no? La gente de Tesalónica llega a Berea y empieza a agitar la multitud de tal forma que él sale huyendo de Berea. Dice que tienen que esconderlo para que la multitud no se apoderase de él. Y bueno, él llega entonces a Atenas, ¿no? Y llega a Atenas solo, porque en este viaje él está acompañado de Timoteo y de Silvano, pero llega a Atenas solo, entonces se encuentra solo, mientras el resto de sus compañeros termina de llegar a Atenas. Y cuando él llega a Atenas, llega a una ciudad que es una ciudad un poco cosmopolita. Es una ciudad en el mundo antiguo, quizás para ponernos en contexto, Roma, por ser la capital del imperio, era la ciudad más grande, más importante, pero luego la seguía Alejandría en Egipto, Atenas, y estos tres, junto con Tarso y algunas otras ciudades intermedias, eran considerados los grandes sitios intelectuales del mundo antiguo, eran los centros de saber. Entonces, cuando una persona quería estudiar, se iba a alguno de estos sitios. Y bueno, Atenas tenía una reputación y una historia como centro intelectual del mundo antiguo muy, muy amplia, ¿no? Al punto de que se remonta a mucho antes del surgimiento del Imperio Romano y todo lo demás. Entonces Pablo llega a un lugar con años de educación, donde las personas, uno de esos elementos que ellos utilizan para distinguirse de los demás es precisamente eso, que son educados, que tienen una formación amplia, que se dedican y sus tiempos de ocio están dedicados a la lectura, a la discusión académica. Y Pablo llega a este sitio y se da cuenta que aunque son muy educados, que aunque tienen todos los pergaminos educativos de la época, el texto de Hechos nos dice que él veía cómo, o su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Para Pablo era inconsistente que gente tan educada cayesen
en lo que desde el punto de vista de Pablo pues era algo de las personas ignorantes, que era estar adorando a dioses hechos de oro, de madera, de piedra, y esto conmovía al apóstol Pablo, ¿no? Y él estaba deseoso de solucionar ese inconveniente que estaba viendo en Atenas. Pastor, veo algunos elementos interesantes, ¿no? Pablo llega a Atenas aparentemente por accidentes, ¿no? Su plan era un viaje en unas ciudades, pero se salen las cosas de su planeación debido a la actitud de las personas, como usted menciona, empiezan a echarlo, tratan de hacerle daño y le toca moverse a otro lugar, pero más que por una planificación de él, era por las circunstancias como de persecución que estaba enfrentando, llegaba al otro lugar, surgía algo similar y usted lo acaba de mencionar, tuvieron que esconderlo, llega a Atenas, tal vez en el plan de Pablo originalmente no estaba, pero en el plan de Dios sí estaba que llegara a ese lugar y vemos ahora un Pablo que llega con un pensamiento tal vez más amplio que otros seguidores de Jesús por su preparación académica también. Entonces llega a esa ciudad con esa expectativa de, no, vamos a Atenas, llegamos a Atenas, pero tiene un contraste entre, wow, gente tan preparada, pero miren lo que andan. Y la Biblia dice que pasó algo en su corazón que dijo, no, o sea, no puedo quedarme callado, tengo que hacer algo. A veces nosotros, bueno, lo digo por mí, tal vez los demás son mejores que yo, muy seguramente, vamos a algunos lugares donde tal vez igual que en ese lugar, en ese momento, es muy abundante como las cosas de pecado, de maldad, pero por ser un lugar tal vez novedoso, que nunca habíamos conocido, vamos y como que nos deslumbramos es con eso, ¿no? Las luces del lugar y wow, y las fotos, pero podemos pasar por alto, poder hacer algo por esas personas. Simplemente nos quedamos con la foto, con el turismo, pero Pablo estaba allí y dijo, aquí hay algo que necesitamos hacer. O sea, tenía muy clara la misión y muy seguramente en su mente empieza como a trabajarse el qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer para ayudar a estas personas, ¿no? Y entonces se dispone a presentar el mensaje. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor, allí en Hechos, de cómo presenta el apóstol Pablo el mensaje allí en la plaza de Atenas y qué podemos pues aprender de esto y de la forma en que la gente reaccione y cómo le escuchan allí? Bueno, en Atenas Pablo de hecho va a hacer algo que él no está acostumbrado a hacer. A veces nosotros imaginamos que Pablo a todos los lugares donde llegaba iba a la plaza y empezaba a hablar en la plaza. Y en realidad, si uno es cuidadoso con el texto bíblico y el relato que están hechos acerca de la obra del apóstol Pablo, Pablo en realidad llegaba a las sinagogas, de la sinagoga pasaba a la casa de alguien de la sinagoga y trabajaba en lo que hoy podríamos llamar grupos pequeños, células, ¿no? Y en realidad esta era la manera estándar de Pablo. Pero cuando Pablo llega a Atenas, como usted bien ha mencionado, de manera cuasi accidental, porque en realidad el plan era Corinto, que de hecho vamos a ver luego en el capítulo 18 de Hechos, que él va a pasar 18 meses en Corinto. O sea, ese era su objetivo, o al menos uno de sus objetivos en este viaje. Entonces, cuando está en Atenas, se da cuenta que en Atenas la sinagoga que se menciona en el texto, había una sinagoga de los judíos, pero en Atenas el pueblo judío no era tan numeroso como si era en otros lugares, en Antioquía, el mismo Corinto, en Roma. Entonces, él se da cuenta de lo que está ocurriendo y de que la plaza es en realidad el sitio donde ocurren las conversaciones entre las personas. Y lo que en español no se le llama plaza, los griegos le llamaban el ágora. Y el ágora es un sitio especial porque no todo el mundo tiene acceso al ágora. El ágora era para las personas que eran libres. Recordemos que el mundo se dividía entre libres y esclavos, y solo los libres en realidad tenían el derecho a estar en el ágora, y los libres ciudadanos de Atenas eran los que empezaban a conversar sobre política, los que empezaban a conversar sobre religión, sobre filosofía. Y entonces Pablo pudo haberse ido a uno de los barrios de la periferia de Atenas, pero Pablo dice, no, vámonos al ágora. Vámonos al centro intelectual, político de la ciudad, vámonos allí y vamos a empezar a hablar. De hecho, el versículo 18 dice que algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos discutían con él. O sea, Pablo se va a los líderes intelectuales de la época, ¿no? De hecho, los estoicos van a ser tan influyentes que en el siglo II un emperador romano va a ser estoico, Marco Aurelio. Entonces, él se va a discutir con los académicos de su época, porque los académicos de su época también necesitaban ser alcanzados. Y
Y cuando uno empieza a pensar en el perfil quizás de los seguidores iniciales de Jesús, no todos pudiesen haber establecido una conversación con los epicúreos, con los estoicos. Ahora, Pablo tampoco era el único. De hecho, en el capítulo 18 vamos a encontrar a Apolo y vamos a encontrar a otros personajes, pero Pablo era uno de esos que podía sentarse debido a su formación en Tarso, hablar con los epicúreos y con los estoicos, y empieza a comunicarse con ellos en un territorio de intercambio de ideas. Yo aquí quisiera resaltar algo, y es que a veces, por múltiples razones, a veces a los cristianos se nos asocia con la ignorancia, no con el estudio, y como que también a veces tenemos una cultura donde nos retiramos de los sitios donde se discuten las ideas. Pero aquí vemos a un Pablo que en vez de huir de ese sitio va a ese sitio y empieza no solo a ir, sino que también empieza a conversar con ellos de las ideas que ellos conversan. O sea, es capaz Pablo de hablar el lenguaje de ellos, no solo su lenguaje. Y eso es supremamente importante, porque hoy en día tú no necesitas tener 10 años de experiencia en el estudio académico de la Biblia para creer que puede serle útil a Dios. Quizás es todo lo contrario. Quizás es esos 10 años de formación en economía, en ciencia política, en comunicación social, en producción audiovisual. En eso que tú hayas estudiado, allí es donde Dios te puede usar, porque puedes hablar el lenguaje que todo el mundo usa. Y entonces puedes estar en el sitio donde se tienen las conversaciones de tu área, y desde allí entonces Dios puede hacer una obra. Así es, pastor, y me llama la atención ese proceso del plan de Dios. Muy seguramente, humanamente, uno dice, Pablo viene siendo perseguido, humanamente uno dice, hubiera llegado de manera discreta a un lugar donde no lo vieran para evitar que continuara la persecución. Pero Dios le dice, espérate, y lo guía a ese lugar especial donde usted dice, y está en la capacidad de entablar una conversación bien argumentada, como usted dice, y qué bueno que podamos nosotros, apreciados amigos, gente que nos ve y nos escucha, aprovechar el tiempo para leer. La lectura enriquece en todos los aspectos, espiritualmente, pero también en algún momento, créame que algo que leímos puede ser algo fundamental para aprovechar una oportunidad y crecer laboralmente, profesionalmente, en cuanto a relaciones interpersonales. Entonces vemos al apóstol Pablo aprovechando eso y aprovechando el entorno. Usted mencionó algo y me hizo acordar de una vez una dama, la escuché hablando en un entorno de productores audiovisuales, eran todos ateos. Y entonces ya por alguna razón estaba compartiendo con alguien que le preguntó algo de la Biblia y él estaba. Y entonces alguien le dijo, mira, la verdad a mí no, ese tema no me llama la atención, lo de la Biblia. Ella me llamó la atención, cómo lo abordó, le dijo, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer? No, a mí pintar. Para mí pintar es mi delicia. Y ella le dice, imagínate un momento de tu vida donde puedas estar preocupado solamente por pintar. No el arriendo, no otras cosas, no la salud de tu familia, sino puedas disfrutar pintar. ¿Te imaginas un momento donde puedas decir, no, 3 meses me voy a dedicar a pintar sin preocuparte que los ladrones te vayan a meter a tu casa? Y él le dice, oye, no, ese tema me interesa. Dijo, es que eso es el cielo, un lugar de paz donde vamos a hacer cosas que... Y llamó la atención de esa persona que inicialmente no estaba interesada, pero ahora él fue el que le dijo, yo estaba y le dijo, oye, ven, cuéntame un poquitico más de eso. Entonces, qué bueno aprovechar las oportunidades por tener un lenguaje, ¿cierto? Y saber aprovechar esas circunstancias. Y precisamente hablando de eso, pastor, ¿cuál es la forma o la estrategia que el apóstol Pablo utiliza ahora? Está en el lugar, empieza a argumentar, pero ahora cómo hace para traerlos del tema de ellos a lo que Dios necesitaba que ellos conocieran, ¿no? Pablo utiliza lo que podríamos llamar son puntos de contacto. El texto de Hechos dice que Pablo se estaba paseando cerca del área del Areópago, y esa es una zona donde habían muchos templos dedicados a los dioses que adoraban los atenienses. Y él se da cuenta, dice que había un altar y que ese altar estaba dedicado al Dios no conocido. Entonces él se da cuenta de que está dedicado al Dios no conocido y él dice, ok, Pablo dice, ¿no? Yo me doy cuenta que el Dios al que yo adoro y al que vengo a hablar, él no tiene un altar en esta ciudad, pues porque el templo de Dios estaba en Jerusalén. Entonces él dice, no tiene un templo acá. Pero como acá hay un espacio, el Dios no conocido, yo puedo relacionar. Entonces lo que hace Pablo es traducir lo que él iba a comunicarles en un idioma en el cual ellos pudiesen entender. Entonces es ese punto de contacto lo que Pablo aprovecha y dice, miren, ustedes tienen un altar aquí, dicen que este es el Dios no conocido. Bueno, ese Dios no conocido yo vengo a presentárselos. Se llama Yahvé, y es el Dios del pueblo de Israel, y Él es el creador del mundo y nos ha hecho a todos de una misma raza. Y entonces aquí empieza el discurso de Pablo que él va a desarrollar allí en Hechos capítulo 17. Entonces uno logra ver y uno logra
extraer del texto que es clave encontrar puntos de contacto. Que lo que yo voy a comunicar, lo que yo quiero decir pueda ser expresado de una manera, en un lenguaje que el otro me pueda entender. Porque, claro, a veces para nosotros palabras, expresiones o aún prácticas pueden ser completamente normales. Quizás muchos han vivido 10, 20 años haciendo algo y pues para ellos es parte de su cotidianidad, de su rutina. Pero para otra persona es la cosa más extraña que existe en el mundo. Entonces es clave aquí saber cómo traducir este tipo de prácticas e ideas de tal manera que las personas nos puedan entender. Hoy el mundo se mueve y cambia a un ritmo acelerado que poco, de hecho, podemos hacer para alcanzarlo. Pero es clave entender el lenguaje, ¿no?, que se utiliza hoy para nosotros poder transmitir nuestro mensaje de manera entendible. Así es, pastor. Y en esa parte de los puntos de contacto, veo a un Pablo como guiado por el Espíritu Santo, porque a él dice que le enardece la idolatría y todo lo malo que hay allí. Llega y está en el lugar donde se ven todos los dioses y está el espacio que usted acaba de mencionar del Dios no conocido. Él pudo en su momento de enojo, de estar irado, decir, oh, paganos, ustedes. Pero me llama la atención que él dice algo que no es mentira. Él, en ese punto de contacto, cuando yo leo allí, el versículo 22, la segunda parte, dice, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, dice, ustedes son hombres y mujeres que están buscando esa cercanía ¿cierto?, con el Ser Supremo, con Dios, que tal vez no la han encontrado. Entonces, no arranca con una controversia o cerrando la puerta, sino arranca con lo que él ve en el entorno y que le permite entrar, y no solamente que lo escuchen, sino que tengan interés en escucharlo. A ellos les interesaban los dioses, y le dice al Dios no conocido. Entonces ya captura de una vez y la gente está dispuesta en una mejor forma a escuchar sin tanto prejuicio lo que él tenía para ellos. Entonces, que parte importante de lo que usted acaba de mencionar de los puntos de contacto, que si los aprovecháramos más, si fuéramos un poco más prudentes, tendríamos muchas más posibilidades de que estas personas que por alguna razón dicen, pero ¿cómo le hablo a esta persona? Simplemente poder conocerlos y saber qué necesidad tiene, porque más que algo que quería Pablo, era una necesidad de ellos, estaban buscando, solo que no la habían encontrado, y ahora viene Pablo y presenta a Dios, ¿no? Ahora, en ese proceso, en el discurso de Pablo, él utiliza algo interesante, pastor, y es del 24 al 27, él empieza a hablar y a describir a Dios, ¿no? A presentar a Dios. ¿Por qué fue importante esa metodología o esa forma de encarar y de presentar a Dios para la cultura de ese momento y en la ciudad donde estaba? Bueno, los atenienses y todos en el mundo antiguo, las personas educadas seguían un curso más o menos ya determinado. Ellos aprendían a leer y escribir y luego iban avanzando a la lectura de obras más complejas. Y una de las obras claves dentro de la formación antigua, pues era justamente las obras de Homero, ¿no? Entonces todos ellos venían ya con una cosmogonía, o sea, con una visión determinada del origen del mundo. Y eso era un asunto que generaba especulación. Entonces uno de los temas de discusión es cómo entiendo yo al profeta Homero acá, ¿no? Ellos entendían a Homero como profeta, como autor fundamental. Entonces llega Pablo y siguiendo la línea de lo que hemos hablado, pues les habla de algo que les interesa. Y entonces les habla de un Dios que es creador, porque la manera en que Pablo lo presenta es Dios es un Dios creador, pero es un Dios creador que ha creado todo el mundo. Y esto es muy clave porque en el mundo antiguo los atenienses pensaban que los de Atenas tenían su Dios, que los de Roma tenían su Dios, que los de Alejandría tenían su Dios. Pero llega Pablo y dice, no, se equivocan. Hay un Dios que es el Dios que ha creado todo y por lo tanto es el Dios de Alejandría, Dios de Atenas, Dios de Roma. Entonces les habla de un Dios creador, pero mira lo interesante que le cita Pablo en ese discurso del Dios creador a uno de sus poetas, le dice, ¿no?, en el versículo 28. Y entonces vemos a un Pablo nuevamente que tiene familiaridad con las personas a las cuales él está tratando de alcanzar. Es alguien que se coloca en su carne, en sus zapatos, y como los entiende, por eso les puede hablar. Y Pablo va a tener un énfasis muy claro en sus cartas de que su estrategia misionera, porque hoy hablamos mucho de las estrategias misioneras, pero la estrategia misionera de Pablo es imitar a Jesús. Porque Jesús hace por excelencia lo que está haciendo Pablo. Cuando Jesús necesitaba rescatar al mundo caído, ¿qué hizo? Bueno, se colocó en nuestra carne y entonces caminó entre nosotros y vivió lo que nosotros vivimos. Y como lo hizo, ahora nos entiende perfectamente. Pablo hace lo mismo. Es primero
o es clave entender que primero se trata de entender antes que hablar. Una vez se entiende, ahí se habla. Qué parte importante de eso que usted menciona. Hay que entender y escuchar. A veces somos muy dados es hablar, a que la gente tiene que escucharme, pero cuando yo escucho, encuentro puntos de contacto, encuentro la forma de poder presentar lo que la gente necesita y entonces se da mucho más fácil la posibilidad de que esas personas puedan recibir, más que un mensaje o palabras, es realmente puedan recibir al Dios que yo trato de presentar y que trae tantas cosas lindas para ellos, ¿no? Así que, Pastor, pues gracias. No sé si con algún pensamiento pudiéramos cerrar. ¿Cómo poder ser más efectivos en la forma de acercarnos a esas personas que por algún momento o por alguna hemos creído que son difíciles de alcanzar? Yo creo que Pablo tiene una lección muy fundamental y es que hoy en día a veces las personas piensan que si yo entiendo algo es porque me hago partícipe de ello, ¿no? Entonces hablamos de las tendencias del mundo, cosas por el estilo. Pablo entendía cómo pensaban los griegos, pero eso no significa que Pablo vivía como los griegos. Entonces Pablo los entendía porque pues había vivido en sus ciudades, había estudiado con ellos, había entendido sus dinámicas. Aunque Pablo no ofrecía sacrificios a Zeus, pues entendía a las personas que lo hacían y por qué lo hacían. Y ahora Pablo tenía unas convicciones muy claras de quién era su Dios y de lo que adorar a su Dios implicaba. Entonces Pablo es como una bisagra porque une dos puntos, une dos mundos. Entonces, yo creo que la gran lección de Pablo para nosotros hoy es que no entendemos al mundo que estamos tratando de alcanzar. Nosotros nos hemos encerrado, hemos elevado las murallas y pues cuando elevamos las murallas no somos bisagras porque solo tenemos un lado. Entonces es importante entender el mundo que está afuera sin participar de él. Y eso ya lo dijo Jesús. O sea, Señor, te ruego que no lo saques del mundo, pero pues que lo entiendan, porque al fin y al cabo allí es donde viven y allí es donde se encuentra su labor, ¿no? Y donde se encuentra su campo. Entonces la lección más importante de Pablo, y al menos como nos lo muestra en Atenas, es ser capaz de contextualizar, ser capaz de entender el entorno donde yo estoy y de acuerdo a ese entorno poder entonces traducir mi mensaje de tal forma que sea entendible para las personas. Creo que esa es una de las mayores invitaciones que nos hace el modelo de Pablo, como he dicho, siguiendo el modelo mismo de Jesús al venir y encarnarse y enseñarnos lo que significaba ser Dios entre los hombres. Pastor, muchísimas gracias de verdad por el aporte que nos ha regalado para ser más eficaces en llegar a esas personas. Vamos a orar, si nos lo permite. Oremos. Buen Dios, gracias. Gracias porque nos recuerdas que no hay, Señor, persona difícil para que pueda, Señor, recibir el mensaje de salvación. Permítenos, como el apóstol Pablo, ser guiados por tu Espíritu Santo para saber cómo actuar, en qué momento, en qué lugar, de qué forma y aprovechar, Señor, las posibilidades que nos das siempre para aprender, para crecer, para cuando se dé la oportunidad saber cómo abordar a las personas y presentarle a un Dios que les ama, que tiene un plan maravilloso para ellos. Señor, parte de esas personas nos están escuchando en este momento y viendo. Bendíceles grandemente. Acompáñala en sus necesidades. Bendice al pastor Cardoso, su trabajo, su ministerio, su liderazgo, su vida personal. Y permítenos, Señor, ser instrumentos como lo fue el apóstol Pablo, para que muchas más personas puedan darse cuenta que en Dios está lo que andaban buscando. Señor, nos despedimos, Señor, de este programa en oración, pero queremos que continúes con nosotros y que bendigas abundantemente a los que nos ven y nos escuchan. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos verlos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.